cómo toda esa corriente de agilismo nos ha ayudado a aportar cosas y cómo vamos a buscar que la parte de seguridad no sea, como se ve en muchos casos, la piedra en el zapato, sino que sea, digamos que un apoyo a este proceso y que lo que podamos es mantener esos controles que son requeridos, pero sin perder esa agilidad que hemos venido ganando. Entonces, vamos a ver un poquitín de contexto al respecto. Vamos a hablar de lo que son las prácticas de desarrollo seguro. Estos temas los vamos a pasar bien rápido y nos vamos a enfocar en realidad en la parte de 10 prácticas para lograr integrar la seguridad dentro de DevOps. Vamos a dar unas pequeñas conclusiones y si el tiempo nos lo permite vamos a tener algunas preguntas al respecto. Muy bien, entonces vamos en cuanto a lo de contexto, de seguridad y de DevOps. Lo primero que queríamos presentarles es un tema de unas estadísticas en la que, lo que les estaba mencionando hace un momento, muchas veces los profesionales que trabajan en TI entienden que la seguridad se vuelve un impedimento para lograr esa agilidad, que nos vuelve un poco más lentos en temas de lo que hemos ganado en DevOps. Y si ven estas estadísticas, digamos que es un número que es una gran mayoría. Lo que queremos es que podamos tener prácticas que nos faciliten la adopción de la seguridad dentro de nuestras prácticas de DevOps, sin que estas en realidad se vuelvan esa piedrita en el zapato. Tenemos algunas realidades y estos son estadísticas bien interesantes de reportes de seguridad de Gartner y de Verizon de hace unos cuantos años. Curiosamente es una realidad que no ha cambiado mucho y hay temas en los que tenemos acá como que muchos de los sitios web tienen al menos una vulnerabilidad que sea considerada alta o crítica expuesta cada día del año durante el último año. Es decir, nuestras prácticas en cuanto a lo que es la revisión de seguridad de nuestras aplicaciones que exponemos en particular en Internet tienen bastantes oportunidades de mejora. Y otros datos que son bien simpáticos a este respecto es que a mí me aterra el que dice que el 61% de las aplicaciones web, y perdón, aquí voy a utilizar el punterito, el 61% de las aplicaciones web no cumplen ni siquiera con OWASP en la primera pasada que les hacemos. Es decir, tenemos unos problemas que son evidentes y el tema de seguridad, si bien ha venido progresando, lo hemos venido trabajando mucho en términos de hacer esa revisión al final del ciclo de desarrollo. Y digamos que en las prácticas ágiles que tenemos, esto nos va a requerir algunas diferencias. Un poco de estadísticas también sobre el mercado colombiano. Y es que casi que todas las organizaciones están en ese camino hacia lo que es una entrega continua de aplicaciones. Todos estamos buscando mayor agilismo y con una situación como la que tenemos actualmente, si bien digamos que tuvimos que vivir esos primeros días en el que nos tocó levantar VPNs como si no hubiera un mañana y tuvimos que correr para lograr esta estabilidad de teletrabajo, ahora viendo que los temas de trabajo en casa y demás se nos van a alargar un poquito, ya podemos empezar a reconsiderar esos proyectos que teníamos que nos pueden brindar mayor agilidad para que el negocio responda a lo que el mercado le está pidiendo y a esta nueva circunstancia en la que esos servicios que ofrecemos a través de Internet son cada vez más importantes. Entonces, digamos que esta estadística lo que nos muestra es que en efecto en Colombia estamos trabajando en ese sentido, estamos buscando temas de lograr entrega continua de nuestros productos y servicios a nuestros clientes y en general es una percepción del mercado en cuanto que vamos para allá. Vamos a hablar rapidito de desarrollo de software y DevOps y es una pregunta que le surge a uno en algún momento. Cuando hablamos de DevOps estoy hablando de desarrollo de software a secas y cuando hablo de DevSecOps estoy hablando de desarrollo de software seguro. Para muchos ya es más o menos lo mismo, pero en general lo que estamos buscando todos es que el desarrollo que hagamos sea considerado seguro. Hay una premisa que es fundamental y que va muy de la mano con nuestros temas de agilismo, es que mientras más temprano logremos detectar un problema, menos costoso va a ser, tanto en tiempo como en esfuerzo. Incluso eso mismo se traduce en dinero. Mucho más sencillo va a ser solucionarlo y vamos a tener un mucho menor impacto sobre nuestros proyectos. Cuando nos ocurría este tema de que estábamos prácticamente acabando ya nuestro proyecto, estábamos a un paso de salir a producción y se daba la revisión de temas de seguridad y nos aparecía ese bloqueante, perdón, se aparecía esa vulnerabilidad que aparecía que nos impedía salir,
lo que se veía era que la seguridad bloqueaba el proyecto, cuando en realidad vamos a ver que con algunas prácticas podemos evitar ese punto que ocurre al final. La idea es que lo que ocurre al final sea solo una verificación de que todo nos quedó bien hecho. Y si tenemos las consideraciones necesarias desde el principio, pues no vamos a tener que estar sufriendo en los días previos a la salida a producción. Muy bien. ¿Cómo manejábamos el tema del desarrollo seguro? Digamos que con los esquemas de desarrollo tradicional. Básicamente lo que teníamos era un ciclo de vida de desarrollo que tenía algunos puntos de control que tratábamos de llevar en cada una de las etapas. Es decir, lo que empezamos a hacer era que en análisis teníamos unas consideraciones en los temas de requerimientos cuando los estábamos verificando. Cuando diseñábamos, buscábamos usar patrones que nos cubrieran de esas posibles vulnerabilidades más adelante. Cuando implementábamos, empezamos a tomar prácticas de revisión estática de código, tareas de verificación en los temas de pruebas funcionales y validaciones funcionales, y que fueran de la mano no solo con los temas de funciona o no funciona, sino no me permite, por ejemplo, hacer uso indebido de los campos de entrada de textos o cosas de ese estilo. Finalmente, cuando íbamos ya a la fase de release, pues teníamos que hacer un tema de pruebas de penetración y contábamos con herramientas como ethical hacking y demás que nos permitían hacer esa validación, y muchas veces lo que ocurría era que cuando acabamos esa validación funcional decíamos, listo, nos vamos a ir a producción. Por allí se hacía esa última revisión de, pues, bien fuera estática, de nuestra aplicación, y aparecía el problema que nos impedía esa salida a producción. Y empezamos a tomar prácticas, por ejemplo, para que los temas de revisiones ocurrieran mucho más temprano. Cuando yo hago las entregas de software a los ambientes previos y demás, fuimos tomando ese tipo de prácticas para lograr mover hacia la izquierda las prácticas de seguridad. Ahora, con DevOps, ¿qué es lo que buscamos? Básicamente es nuestra misma tarea de desarrollo, pero lo que buscamos es hacer una entrega que sea más frecuente y consistente de nuestros servicios, o sea, de lo que estamos creando y de nuestras aplicaciones, pero que estas aplicaciones deben mantener una alta calidad hacia los usuarios finales. Hay un punto que es clave en DevOps, es que no es ir rápido, es lograr frecuencia y consistencia, es particularmente importante, pero que la calidad en ningún momento se vea afectada, y por supuesto cuando hablamos de calidad estamos tocando los temas de seguridad. Vamos ahora entonces, eh, ¿qué nos pasó en DevOps? Empezamos a trabajar de una manera que es un poco diferente a lo que veníamos trabajando antes, y entonces empezamos a aplicar estas prácticas colaborativas que básicamente lo que buscaban era esa influencia en cuanto a que el desarrollo de TI, el equipo de gestión de servicios y el equipo de pruebas trabajaran en combo, que uniéramos esfuerzos para lograr que precisamente esa entrega más frecuente y más consistente de los servicios de TI. ¿Sí? Entonces, lo que empezamos fue a que no simplemente yo como desarrollador, eh, hay un ejemplo que usa alguno de nuestros socios de negocio, y es que el viernes por la tarde acababa el desarrollo, compilaba y tiraba como por encima de una pared la solución para que los de pruebas, allá les dejo a ese lado del camino para ver cómo se van a defender. Y ahí se volvió a responsabilidad de los de pruebas, y el de desarrollo decía, yo aquí terminé, muchas gracias, nos vemos el lunes. Y luego de alguna manera pasaba algo similar cuando acabábamos las pruebas y se certificaba, que le botábamos la pelota a los señores de operaciones y actuábamos de alguna manera como silos. Lo que buscamos ahora es que trabajemos mucho más integrados para tener esa visibilidad completa y esa calidad que queremos llevarle a los usuarios finales. Entonces, un poco esta es nuestra visión de DevOps. Eh, y algo que entendemos que es clave para que los equipos de TI generen, apoyen y soporten la transformación digital que tanto se utiliza el término en estos días, está en que podamos adoptar y adaptarnos a trabajar en una forma de trabajo que sea en modo DevOps, en la que trabajemos de manera integrada, de manera ágil, y que de nuevo entendamos que esta agilidad no quiere decir que quitemos los puntos de control que debemos aplicar. Ay, perdón, que se me fueron clics adicionales. Entonces, vimos un poquito qué es lo que entendemos en ese desarrollo tradicional, qué es DevOps, y en este momento vamos a empezar a hablar de lo que es DevSecOps. No sé si hasta aquí, si llegan a tener algunas preguntas, a través del chat pueden tener interacción con las personas que me están acompañando en esta reunión de ITAC,
que están actuando como moderadores. Entonces, si llegamos a tener preguntas, aunque esta digamos que entendemos que era la introducción, eh, y que pues es muy resumido, pero si hay alguna pregunta la pueden hacer llegar a través de alguno de los moderadores. Y entre tanto, queríamos hacerles una pregunta y ahí le voy a pedir a Felipe que me dé una mano, que él es el que sabe hacer estas magias. Claro, con Nos gusto. acompaña Felipe Galindo de nuestra área de mercadeo. Buenas tardes para todos. Como Carlos dice, yo trabajo para el mercadeo. Los invito a todos a que por favor me colaboren respondiendo esta pregunta. Para ello vamos a acceder a la página que encuentran ahí en el slide, www.menti.com, y a través de este código acceden a la pregunta. Ahí encontrarán desplegadas las opciones para responderla. Eh, Mientras tanto, les voy a compartir. Esperemos un segundito para que ustedes tengan van a acceder al link y ya les comparto los resultados para que podamos de alguna manera seguir entrando en calor en esta sesión de DevSecOps. Ya se encuentra en pantalla la pregunta para que, Silvia, me disculpas, ¿me recuerdas el código, por favor, para poner en el chat? claro, dame un segundo. Espera, comparto la presentación. El código es 640229 mientras. Gracias. Vamos de nuevo a ver resultados. Bueno, por el momento, todas las personas que han respondido, hay una mayor percepción en entender que el tema de seguridad en las aplicaciones es algo obligatorio, algo que se le debe dar cumplimiento dentro de las organizaciones, ya sea por políticas internas o por exigencias de terceros dentro de su industria. Bueno, ahí va creciendo las respuestas. Que creo que un poco y hablo un poco del tema, creo que hace alusión un poco a lo que sucede en nuestra realidad. Realmente uno de los principales propulsores para implementar este tipo de soluciones son lo que nos obligan a hacer, lo que por ley o por términos de corporativo se tiene que cumplir y que finalmente nos motiva a hacerlo. Y después sí empieza a suceder el tema de me gustaría tenerlo, puede dar valor, pero siempre está como en un segundo plano y creo que estas respuestas están plasmando un poquito esta realidad. Carlos, yo creo que pronto entonces podemos continuar con la presentación. Vale, vuelvo. Entonces, si quiere, deja de compartir y yo lo tomo de nuevo. Vale, muchas gracias a Claro. todos y lo que nos dice Felipe es muy cierto. Hemos encontrado esa realidad, digamos que bastante en términos de eh, la ley nos lleva en buena medida a que sintamos la importancia de cumplir con ciertas imposiciones que nos llegan de allá. ¿Me confirma Felipe si está viendo mi pantalla? Sí, sí, señor. Vale, gracias. Nos lleva a la ley, es una invitación muy fuerte, ¿no? O sea, casi que es una invitación no opcional que tenemos hacia cumplir ciertas cosas. Luego hay una parte en la que también encontramos entidades que llevan un proceso de maduración y gracias a Dios nosotros hemos tenido la fortuna de trabajar con clientes que tienen ese espíritu de mejora y de crecimiento continuo y lo quieren hacer porque es interesante y podemos llegar a encontrar entidades en las que no se entienda como algo necesario, en el que no tengo una imposición. Sin embargo, en la medida en la que nos movemos a este mercado mucho más digital y en el que estamos expuestos, veía noticias hace no mucho, el tema de que el crimen, el cibercrimen se ha venido incrementando
de una manera importante y básicamente pues estos personajes no pueden salir a la calle en muchos casos a hacer su actividad tradicional que venían haciendo. El cibercriminal está acostumbrado a trabajar desde la casa y es un momento en el que busca aprovechar estas temporadas y en la medida en la que la gente pasa mucho más tiempo en Internet, pues vamos a tener mucha más posibilidad de ataques. Entonces, de una u otra manera, para todos a todos nos puede resultar relevante este tipo de temas. Y lo que queremos es cubrir algunos de los retos principales que hemos encontrado en este tema y algunas de esas prácticas que entendemos que nos pueden ayudar a mejorar y que no necesitamos aplicar todo de una sola vez, pero que teniendo digamos que algún horizonte que es lo que pretendemos presentarles, pues podemos ir caminando hacia allá y dando pasos de lo que encontremos más relevante en este tema. Muy bien. Entonces, dentro de los retos principales está que, así como hablábamos de la división entre funciones entre desarrollo, pruebas y operaciones, de alguna manera hemos tenido esa división de funciones entre quienes desarrollan y quienes velan por la seguridad de la información. Lo que vemos acá es que de nuevo vamos a tener que hacer esa incorporación de esa nueva área a este equipo de DevOps en general. Y la idea es que en ese espíritu de trabajo y de colaboración, lo que vamos a hacer es que todos vamos a ser partícipes y vamos a tomar responsabilidad de que esa entrega frecuente y consistente se logre manteniendo la calidad que queremos. Entonces, los profesionales de seguridad de información entran a formar parte de este equipo de DevOps y cuando hablo de entran a formar parte, es que deben entrar a formar parte desde el principio. No vamos a jugar esa tarea de que al final venga y me revisa a ver si hice las cosas bien, sino que desde el principio vamos a estar involucrados para que puedan participar y puedan hacer sus recomendaciones desde el inicio mismo de los proyectos. Algo que hemos visto es que es un proceso que está comenzando. Estas estadísticas que vemos son de Gartner del 2016 y pueden parecer viejas, pero entendiendo que en muchos casos Gartner tiene su visión bien futurista, está con los de muy la puntica de la tecnología, es algo que hemos venido viendo en la realidad colombiana y es que el involucramiento de los arquitectos de seguridad es algo que viene iniciándose, pero que va ganando importancia, esa participación, y que básicamente también están adaptando su manera de trabajo para lograr involucrar la seguridad en ese esquema de DevOps, en estos temas de automatización que estamos haciendo, también van acompañando y van logrando que los puntos de control sean establecidos dentro de este trabajo y que hagan esa tarea conjunta con los demás equipos para que se entienda que la responsabilidad es una tarea de todos y no solo de ellos. Ahora, entonces, ¿qué es DevSecOps? Básicamente es un método para construir seguridad en la entrega continua de software como parte de nuestro proceso de DevOps. Básicamente lo que buscamos es dar un paso adelante para eliminar esos cuellos de botella de los que hemos venido hablando al final de la etapa de desarrollo. Lo que queremos es traerlos para acá de manera que no tengamos ese cuello de botella ni ese bloqueo que en muchos de los casos se nos presentaba. Básicamente, lo que buscamos y lo que queremos de DevSecOps es que esos equipos que vienen trabajando en DevOps entiendan cómo crear software seguro y que empiecen a entender cómo la aplicación que se está creando puede llegar a ser explotada de una manera en la que evidentemente no era la intención cuando se creó el desarrollo, pero que básicamente puede llegar a hacerlo. Esa explotación puede llegar a darse y no necesariamente porque haya alguna mala intención de quien lo está desarrollando, sino porque posiblemente no tiene esa malicia que los equipos que trabajan en temas de seguridad de información han tenido que aprender a desarrollar a lo largo de lidiar con esos ataques que vemos en nuestras aplicaciones. La idea es que todo el equipo pueda comprender este tema y abordarlo con esa responsabilidad. Entonces es abordar la seguridad con un enfoque de innovación y de escalabilidad, al mismo tiempo que involucramos la seguridad mucho más cerca del código de las aplicaciones, clientes, desarrolladores y DevOps. ¿A qué vamos? A que todo el mundo apropie el concepto, que entiendan que todos queremos ir con la velocidad que estamos queriendo para hacer esa entrega más frecuente, pero que debemos cumplir esos puntos de control y que a la final lo que vamos a obtener es un producto que va a ser mucho mejor
mucho más seguro, mucho más escalable y que eso nos va a traer beneficios a todos porque nos vamos a evitar problemas en el futuro poniendo posiblemente algunos esfuerzos en este momento que van a redundar en que la agilidad completa del proceso sea mayor. Dentro de los retos principales que tenemos está que pues el cumplimiento de DevOps es una de las principales preocupaciones de los líderes de TI y que, como lo veíamos en esas estadísticas del principio, la seguridad se considera un inhibidor de esa agilidad que estamos buscando. Ese es una de las piedritas en el zapato que tenemos. La otra es que la infraestructura de seguridad de alguna manera se ha venido rezagando un poco. Es decir, lo que buscamos ahora es poder operar todo como código para que sea de manera lo más automática posible. Pero algunos de los productos que teníamos no me permiten, por ejemplo, hacer invocaciones desde un software de tercero. En muchos casos trabajamos con esa base del producto que yo solo podía operar desde una consola muy particular y que me permitía ejecutar esas verificaciones. Entonces, al ser componentes tan aislados, dificulta la integración de esos controles de seguridad en flujos de trabajo que yo creo como pipelines para que se me genere automáticamente la versión y yo pueda hacer un despliegue automático también. Si el punto de seguridad no logro incorporarlo de una manera automática y transparente, pues me va a representar de alguna manera ese freno que era lo que preocupaba a nuestros amigos que están en el punto 1 que estábamos hablando. Ahora, otra característica importante de cuando estoy trabajando para hacer despliegues ágiles es que ya no desarrollo tanto. De alguna manera lo que hago es ensamblar aplicaciones y entonces encuentro componentes que ya están prehechos. Y así como encontramos librerías que nos facilitaban la vida cuando hacíamos desarrollo en lenguajes tipo Java o cosas de ese estilo, ahora podemos llegar a encontrar componentes y frameworks que tienen las características de lo que yo quiero hacer, pero que también pueden contener vulnerabilidades conocidas. Y en búsqueda de esa agilidad, en muchos casos, eso puede llevar a los desarrolladores a que utilicen esos componentes que no son seguros y que de hecho si se valida desde el principio con el equipo de seguridad, podemos llegar a encontrar que tienen vulnerabilidades conocidas y que existen alternativas para trabajar con ese tipo de componentes. Entonces, en ese trabajo conjunto es donde vamos a tener la posibilidad de ganar bastante. Claves para el éxito de DevSecOps. Que yo detecte y resuelva problemas rápidamente. Lo venimos hablando desde el desarrollo tradicional. Siempre hemos querido tratar de encontrar los problemas más temprano porque me duele mucho menos encontrarlo al principio que al final y me va a costar mucho menos arreglarlo. Otro tema clave es utilizar capacidades de seguridad nativas siempre que sea posible. En la medida en la que yo busque componentes que ya nativamente me permiten aplicar este tipo de políticas y de seguridad, pues voy a ganar respecto a que si tengo que hacer adaptaciones y empezar a hacer parches raros para poder utilizarlos. Y digamos que buscamos aplicar políticas de control y de monitoreo de riesgo que sean siempre simples. No necesitamos hacer algo tampoco tan monstruoso, sino que con pequeños cambios, adoptando conductas simples enfocadas a la seguridad más bien, vamos a tener una ganancia que repercute grandemente en el total de lo que producimos como una fábrica de software. Y cuando hablo de una fábrica de software no estoy hablando solo de empresas que nos dedicamos a eso, sino en esa pequeña fábrica de software que tenemos al interior de las empresas y que es la que hace que se generen las soluciones que pongo en el mercado para pues el beneficio y para poder permitir el crecimiento de nuestras propias organizaciones. Algo que vemos clave para esto es alistar y habilitar la organización. Lo vivimos bastante con el tema de DevOps y ahora de nuevo con DevSecOps. Se sigue viendo el mismo fenómeno. Es que siempre va a haber alguna resistencia a cambiar la manera en la que trabajamos. Los temas de gestión de cambios son bien importantes y posiblemente todos lo hemos ido descubriendo, algunos de una manera más fácil, otros de una manera un poco más dolorosa. Pero siempre va a haber esa pequeña resistencia al cambio porque en muchos casos no se entiende bien. Cuando hacemos un ejercicio bien hecho de presentar esos beneficios y de hacer copartícipes a muchas de las áreas, nos vamos a evitar inconvenientes en términos de personas que están no muy a favor de lo que estamos buscando hacer. Entonces, ese alistamiento y habilitación de la organización es bien importante para que pues podamos tener éxito en nuestras iniciativas.
Vale, perdón, estaba mirando aquí un temita de chat, pero no entendí bien. Ah, listo, vamos con otra de las claves que es educar a la par de ir implementando. Entonces, en la medida en la que hagamos ese entendimiento del cambio que se necesita y empecemos un proceso de formación orientada a que todos los equipos se hagan responsables por la seguridad, vamos a tener una ganancia importante, pero la idea es que no nos detengamos y listo, vamos a capacitarnos los próximos 2 años y luego sí implementamos nuestro proceso ágil, nuestro proceso de DevSecOps. Le robaríamos la agilidad al concepto. La idea es que es una tarea en la que vamos aprendiendo y practicando a la vez y podemos ir involucrando muchas de esas prácticas de una manera progresiva, de forma que no se vuelva un impedimento para la implementación de lo que podemos llegar a hacer en este momento. Salud, y les pido disculpas porque es que al hablar a este ritmo tiende a secarse la garganta. Vamos muy bien. Vamos a entrar ahora, ya pasamos al tema de nuestras 10 prácticas de seguridad para DevSecOps. Y en esta diapositiva básicamente los voy a presentar y van a estar simplemente como un listado, pero la idea es que lo que vamos a hacer a continuación es ir elaborando un poco más estas ideas y digamos que mi sugerencia para ustedes es que si quieren tomar una imagen, luego seguramente les compartiremos la presentación. Esta diapositiva y la siguiente es un poquito como ese catálogo de lo que hemos encontrado más importante para desarrollar el tema de SecOps. Y lo que vamos a elaborar en los siguientes slides es un poco más de detalle. Por cuestiones de tiempo no vamos a poder irnos a la profundidad que merece cada uno de estos temas. De hecho, elaborar esas 10 preguntas nos da para casi que un curso completo de varios días. Lo que vamos a hacer ahora es mencionar unos puntos a considerar y luego, si ustedes quieren algo más de información al respecto, pues nos pueden estar contactando y tenemos una conversación, además con los consultores que son especialistas en este tema. Mi rol, digamos que es un poco más comercial, aunque mi pasado fue técnico y trabajé en el área de desarrollo muchos años, muchos años. Entonces, por eso, digamos que me dieron el honor de compartir con ustedes esta presentación. Sin embargo, si queremos ir a una mayor profundidad, pues nuestros consultores tienen un nivel que está bastante por encima de mi cabeza. Vamos a ver esos puntos un poquito, con un poco de detalle, de manera que sean ilustrativos y lo que les digo, que les permitan a ustedes tener esa película y entender un poco más como cuál sería el punto interesante en el que pueden empezar ese trabajo de adoptar estas prácticas dentro de las que ya tienen, si ya tienen DevOps, por ejemplo, implementado, cómo ir metiendo algunas de estas prácticas dentro de ese proceso para lograr una ganancia que va a ir sumando al final y vamos a quedar con un producto que cumpla con lo que estamos queriendo. Punto número 1, entonces, es controles de seguridad que sean programables y automatizados. Este es un punto interesante y es que lo que hablábamos, las herramientas en muchos casos no me permitían automatizar. Entonces, vamos a suponer por un ejemplo muy sencillo que mi plataforma de análisis estático de código requiere que yo lo cargue en una carpeta particular, pero luego tengo que entrar por una consola y tengo que dar unas contraseñas y hacer una serie de procedimientos para poder ejecutar mi revisión estática de código. Si solo funciona de esa manera y no me permite, por ejemplo, hacer una invocación a través de un API en el que desde una herramienta como, por mencionar algo, y una herramienta libre como Jenkins, yo voy haciendo la construcción de mis instaladores y quiero ejecutar una revisión de código sobre cada una de las versiones que voy a pasar a ese ambiente de desarrollo donde voy a hacer posiblemente mis smoke test o demás. Si yo quisiera que se haga la revisión ahí, se van a dar cuenta que me lo estoy trayendo de la parte final cuando ya había hecho posiblemente 5, 6, 10 entregas al equipo de pruebas para que me certificaran y solo hasta que ellos dijeron funcionalmente está bien, ahí sí le corro la prueba de seguridad. Si lo traigo para la izquierda y cualquier versión que yo entregue a Cuba la voy a considerar una candidata a producción. Entonces amerita que yo le ejecute una prueba, por ejemplo, como una revisión estática de código. Si la puedo correr cada que hago esa entrega, pues voy a tener una visión mucho más temprana en las vulnerabilidades. Y la idea además es que
al hacerlo de manera automática, ni siquiera voy a depender de alguien que tenga que hacer ese procedimiento complejo, sino que la herramienta me lo va a poder ofrecer de una manera más automática. Entonces, es por eso que nosotros debemos exigirle a esos proveedores y a los productos de seguridad que vamos a adquirir, que puedan exponernos sus funciones a través de APIs para que se puedan incorporar dentro de ese flujo automático. Entonces, mi punto de control se sigue cumpliendo. Posiblemente incluso lo voy a hacer ahora más veces que cuando lo hacía de la manera tradicional, porque lo puedo hacer de una manera automática. De nuevo, estos proveedores de seguridad también debemos pedirles que tengan soporte de esas tecnologías de automatización. O sea, que yo lo pueda invocar en un API, pero además que posiblemente pueda utilizarlo también dentro de flujos que tengan otras características para que se complementen con la generación de versiones, con el despliegue automático, que tengan soporte a este tipo de tecnologías que me permiten hacer esas automatizaciones. Y otro punto que es bien interesante es que tengan soporte explícito para contenedores. Si bien no es un requisito dentro de DevOps, sí parece haber una tendencia bien fuerte en cuanto a que esos despliegues que hago en estos esquemas de trabajo ágil y utilizando DevOps, pues voy a querer llevarlos a desplegar en una infraestructura que me permita también esa agilidad, además de esas otras características de escalamiento dinámico, de resiliencia y demás. Entonces, es bien interesante que las herramientas también tengan ese soporte para este tipo de tecnologías y como lo dice aquí en la presentación, no son estrictamente necesarios para DevSecOps, pero nos van a ayudar bastante a que podamos hacer esa entrega hasta el entorno productivo y vamos en los siguientes puntos también a ver otras características que tienen este tipo de tecnologías que van a favorecer esa agilidad y ese control que puedo tener sobre lo que los artefactos que voy pasando de ambiente en ambiente hasta llegar a mi entorno productivo. Bueno, dentro de esto entonces vamos a pasar al siguiente punto y es el uso de nuestras herramientas de Access Management para poder hacer separación de funciones. Entonces, básicamente lo que vamos a tener dentro de nuestro esquema de DevOps es que vamos a tener roles que deben cumplir cierto tipo de funciones. Puede que en algún caso sea la misma persona la que cumple diversas funciones y podría ser la misma persona que ejecuta dos roles distintos, pero en la medida en la que la organización va madurando en este tema, seguramente vamos a empezar a ver temas de segregación de funciones. Entonces, el hecho de contar con una herramienta que nos permita hacer esa segregación de funciones, entonces la idea es que nos apoyemos en herramientas como el Active Directory o el LDAP, para que nuestras herramientas se integren con eso de forma que yo pueda perfilar y hacer esa segregación en las actividades que se deben realizar. Lo mismo para las tareas de monitoreo, que cada quien pueda tener visibilidad de la parte que le corresponde dentro de este proceso. Ahora, que yo lo pueda ejecutar automáticamente este tipo de funciones, voy a seguir aquí apalancándome en lo de revisión de código, pero posiblemente voy a tener otro equipo que es el que va a hacer una revisión de falsos positivos y demás, y va a hacer un poco el análisis de ese tema, pero también el desarrollador, por ejemplo, debe tener la capacidad de ver esas vulnerabilidades que le aparecieron, cosa que antes de que alguien le diga tuvo una vulnerabilidad, él va a poder empezar a trabajar en el tema de la resolución, de forma que en la siguiente versión que entrega el laboratorio, porque fijo, bueno, no fijo, ha habido muy poquitos casos, los he visto, es muy raro el caso en el que entrego una versión y la primera que entrego quedó perfecta y fue la que terminó en producción. Casi siempre existe algún tipo de ajuste por temas funcionales o de forma o de cualquier cosa que le falta una coma. Cuando paso el cambio que ajusta esa coma, pues paso los arreglos y entonces si el desarrollador pudo verlo desde el principio y desde el momento en el que se hizo la primera revisión, pues va a tener la posibilidad de hacer esos ajustes. Entonces, que cada quien pueda cumplir sus roles y que lo manejemos a través de una herramienta como un LDAP, por ejemplo. De igual manera, tenemos los roles que tienen posibilidad de ver ciertos ambientes. Entonces puedo tener quienes en ambiente de desarrollo pueden ver estas cosas, pero en la medida en la que voy moviéndome entre ambientes, posiblemente en el ambiente de preproducción voy a tener mucho más control sobre quienes pueden ver lo que está ocurriendo o tomar acciones sobre eso mismo. Y en ambiente productivo, por supuesto, buscamos que la restricción sea mucho mayor. De hecho, en este punto la recomendación es que los
cambios que yo haga en mi entorno productivo solo puedan ocurrir allí a través de scripts o de APIs y que sean altamente restringidos en temas de los roles que los pueden ejecutar. ¿Para qué? Para que yo pueda trasladar la mayor parte del control al entorno de desarrollo. Cuando en el entorno de desarrollo puedo darme cuenta de qué cosas me están fallando y las puedo resolver, y luego puedo pasar esos objetos, por ejemplo, ese contenedor, lo puedo promover de ambiente en ambiente, pues tengo la posibilidad de que todo se resuelva en desarrollo y es el punto donde me puedo enfocar mejor y donde más posibilidades tengo de trabajar y de reparar lo que haya encontrado, y mi ambiente productivo se mantiene mucho más seguro porque logro blindarlo de alguna manera a esos accesos y a la posibilidad incluso de un error humano. Algo que es importante es que, sobre todo cuando voy trabajando, por ejemplo, en una tecnología como contenedores, ese rol de la persona de infraestructura que me tenía que entregar mi máquina virtual y hacerle todo el hardening y todo lo que tenía que hacer esa persona para entregarme la máquina finita para que yo sobre esa pusiera mi servidor de aplicaciones y sobre eso desplegara finalmente mi aplicación, va cambiando un poco y se viene mucho más para la izquierda y se empieza a volver una tarea del equipo de desarrollo. Cuando empezamos a hablar de infraestructura como código, tenemos que trabajar en que los desarrolladores entiendan, aprendan esas nuevas habilidades que antes no les interesaban porque las hacía alguien más, y tienen que ganar la responsabilidad y entender que es responsabilidad de ellos. Es decir, que va a ser seguramente auditada esa tarea por otro de los equipos con el rol que le corresponda hacerlo, y que todos esos cambios que realice son su responsabilidad y debe digamos que hacerse, valga la redundancia y para no usar un término en inglés, debe mantener esa responsabilidad y tiene que entender que él tiene que responder por lo que ocurre ahí. Vamos a trabajar en una política un poco y es un cambio mental que nos puede tomar un tiempo, pero la idea es llevarnos a ese, voy a confiar en el trabajo que hace ese desarrollador, ya no le voy a poner a alguien distinto a que le haga la infraestructura, confío en lo que él hace. Sin embargo, viene la segunda parte, confiar y verificar. La verificación la puedo hacer de muchas maneras, la puedo hacer con herramientas, puedo validar los repositorios de código, puedo ver todas mis herramientas de control de versiones, puedo hacer las revisiones de código. Entonces, le dejo la responsabilidad, pero estoy cuidando que lo haga de una manera bien hecha, en principio para acompañarle, para que aprenda bien cómo hacerlo, pero luego para que en caso de que ocurra algún cambio no deseado, haya otro nivel que está monitoreando que pueda tener esa posibilidad de hacer las recomendaciones que correspondan. Ah, caray, estoy hablando mucho y voy a acelerar un poquito porque me estoy alargando. Implementar modelo simple de riesgo de amenazas para aplicaciones. Básicamente queremos entrenar a los desarrolladores en prácticas de desarrolladores, no, de desarrollo seguro. No queremos hacerlos especialistas en seguridad informática y tomaría en muchos casos años llegar al conocimiento que tienen nuestros equipos de seguridad informática, pero la idea es que vayan aprendiendo prácticas para que su código sea mejor, para que sea mucho más resiliente y que vayan aprendiendo estas prácticas para bloquear cosas como, por ejemplo, uso indebido de cajas de texto, escalamientos de privilegios, todo ese tipo de temas que encontramos en el top 10 de OWASP, que el desarrollador puede entender muy fácilmente y una vez entiende cómo desarrollarlo de la manera correcta, pues va a empezar a hacerlo de esa manera. La idea es que debe haber un modelo simple de evaluar esas amenazas y esos riesgos. Y ¿por qué lo queremos simple? Es para que no tenga que hacer una maestría para poder implementarlo el desarrollador, sino que sean prácticas que sean sencillas. Cosas como, este canal tiene que estar encriptado o tengo que cifrar los datos para guardarlo aquí, voy a manejar datos sensibles, debo enmascarar datos. Ese tipo de prácticas que se pueden incorporar de una manera muy sencilla en el trabajo de desarrollo y que lo que me permite es que desde el momento en el que estoy haciendo diseño y planeación, yo pueda ir teniendo esa práctica común que ya se hace parte del trabajo natural. Finalmente, temas como enmascaramiento de datos y demás, esas prácticas tienen que seguir existiendo en los ambientes previos y, por supuesto, de ninguna manera utilizar datos sensibles de producción. Punto 4, escanear el código personalizado de las aplicaciones y los APIs. Por código personalizado me refiero al código que estamos desarrollando en ese momento, pero la idea es que no solo debemos hacerlo sobre esa porción de lo que estamos creando, sino que también tenemos que hacer variación de otro tipo de artefactos que se incorporen dentro de lo que estamos desarrollando. Y la idea es que tengamos herramientas
que nos permitan hacer esa automatización y lo que les decía, que yo la pueda invocar dentro de un pipeline en el que estoy trabajando para poder hacer escaneos más frecuentes y de esa manera obtener la información mucho más temprano. Hablamos de que las aplicaciones actualmente son en buena medida ensambladas y hay partes que no desarrollo, sino que simplemente ensamblo otros componentes. Deben existir políticas y debemos dar reglas para que los desarrolladores sepan qué tipo de artefactos pueden utilizar. De hecho, es muy deseable que como entidad, si es suficientemente grande, tengamos un repositorio de artefactos que están autorizados y si no podemos dictar las políticas de todo lo que va a ocurrir de aquí a los siguientes 5 años y de aquí no nos movemos, sino que tenemos que desde el área de seguridad de información volvernos muy flexibles en cuanto a que si un desarrollador dice que encontró eso, el artefacto mágico que nos va a facilitar y nos va a permitir sacar un producto super guau en un tiempo muy corto, la tarea se vuelve un poco tener las herramientas para revisar que esos artefactos sean seguros y si lo son, hacerlos parte de nuestro repositorio de artefactos que consideramos seguro, pero si no lo es, podamos detener ese uso desde el momento mismo en el que se está iniciando esa intención de trabajarlo. Entonces, básicamente la idea es que podamos tener esa participación de los equipos de desarrollo para que produzcan código menos vulnerable. Voy a pasar estos últimos en 5 minutos. Buscar problemas de desarrollo en código abierto. Estamos hablando de eso. Encontramos muchos artefactos que están en Internet. Mucho de eso es código abierto. Nos facilita la vida un montón, pero debemos tener la posibilidad de identificar esos componentes de código abierto que nos van a generar un problema. Escanear todas las aplicaciones, incluyendo esos dispositivos, restringir el uso de los mismos. Incluso tenemos posibilidad, como nos dice el último punto, de implementar un firewall para ese tipo de componentes y hay herramientas que ya nos permiten hacer esa detección, incluso que cuando se detectan vulnerabilidades sobre algo que creíamos que era seguro, nos permite poner en cuarentena y restringir el uso de ese tipo de elementos. Escanear vulnerabilidades y corregir en desarrollo. Lo hablamos hace un momentico, lo que queremos es buscar que desde el desarrollo tomemos las medidas de seguridad y que vayamos refinándolo para que cuando empecemos a promoverlo ya esté depurado desde desarrollo. Prácticas como quitar módulos innecesarios y utilizar buenas prácticas desde el inicio, pues nos va a permitir que el código malicioso no llegue nunca a la imagen que voy a dejar en producción. Tratar scripts, plantillas como capas de código sensible. Estamos hablando de eso, que incluso si tengo scripts que me hacen modificaciones en algún componente, que cambian los niveles de seguridad del contenedor que voy a promover, todo eso debe ser revisado y todo debe ser tratado como código. Todo lo tenemos que estar monitoreando y si bien se vuelve responsabilidad del desarrollador, debemos tener ese punto de control y la idea es que monitoreemos todos esos elementos y que utilicemos, como nos dice este punto 8, herramientas que nos permitan además controlar que luego esos objetos no son modificados después de que yo ya les hice las validaciones en el entorno de desarrollo, entonces puedo pasarlos con mayor confianza de un sistema al otro. Entonces, utilizar mecanismos como hashing u otras técnicas para verificar la integridad del sistema, incluso que la herramienta que yo utilizo para administrar los contenedores y demás, me permita cumplir con ese tipo de verificaciones. Monitorear todo. Y por todo estamos hablando de prácticamente todo. La idea es que confiemos en la gente, les demos la responsabilidad, pero estemos monitoreando todo, actividades dentro del sistema, actividad de red, y tratar de establecer una línea base normal que luego nos ayude a detectar, y ya hay herramientas en el mercado que son supremamente útiles para poder comparar un comportamiento estándar y que cuando ocurre algún comportamiento inusual nos permita generar un reporte y poder tomar acción para verificarlo. Entonces, la idea es que promovamos este tipo de monitoreo en todos. Y finalmente, buscamos bloquear la infraestructura de producción, es decir, hacerla lo más estática posible en la medida, hacerla inmutable es la palabra que utiliza Gartner en general para describir ese estado. Y es que yo en lo posible trate de no tocar nunca producción directamente. Cualquier cambio que vaya a hacer tiene que pasar por las fases de crearse en desarrollo, verificarse en pruebas en estado de preproducción o de staging, el que los etapas que tengan y los ambientes que consideren que necesita la institución
pero que pase por todo uno de esos para que cuando llegue a producción yo esté tranquilo y no toco cosas en producción. Ese truquito de voy y corre un script en la base de datos de producción y ya ajusté el problema. La idea es que eso no ocurra, que lo llevemos mucho más temprano y que luego de una manera muy automática, muy rápida lo podamos llevar hasta allá, pero que podamos hacer todas las validaciones que consideremos necesarias. Control de accesos, por supuesto, es importantísimo y aquí pausa, pregunta y vamos a pasar a un par de conclusiones y luego si nos queda el tiempo para preguntas, pero entonces si nos ayudan de nuevo entrando a Menti, le voy a devolver la palabra a Felipe, perdón un segundo Felipe que se me escondió mi mouse y ya dejo de compartir en este instante para que Felipe nos ayude con esta mientras yo tomo otro sorbito de agua. Gracias, Carlos. Sí, nuevamente por favor ingresen a Menti con el mismo código que está igualmente en el chat. Les voy a compartir los resultados rápidamente. Para que ingresen, pongan sus respuestas y continuamos rápidamente esos 10 minutos que nos quedan. Bueno, tenemos ahí un empate en las dos opciones con las preguntas que nos han respondido. Alguien que nos ayude a desempatar esto, por favor. Digamos que sí es un poco la realidad, ¿no? Todos estamos en ese proceso de entendimiento, las organizaciones están en ese proceso de entendimiento y ya en algunos casos de empezar como a implementar. Ahora hablar de que todos están ya con un esquema automatizado es bien complicado, bien difícil de decir. Son pocas las empresas que lo hacen en Colombia, pero pues, y nuevamente estas preguntas o estas respuestas mejor dan como un poco esa vista general que hay hoy en día en Colombia. Uy, un tercero. Llegó el que desempató esto. Bueno, Carlos. Muy bien, eso es un gusto ver que ya estamos trabajando mucho en ese sentido, que apuntamos en esta dirección y que en realidad a todos nos interesa. Perdón, yo regreso a mi presentación y de nuevo Felipe me confirma si la estamos viendo ya. Sí, Carlos. Vale, mil gracias. Les decía que el tiempo es cortico y qué pena que tuve que pasar un poquito rápido. A veces me pasa que se me pega la aguja con un tema y gracias por el recorderis de activar el video. Me pasa, se me pega la aguja. Vamos a ver unas recomendaciones de nuevo rapidito. Arrancar el tema de entrenamiento en desarrollo seguro. Pero lo que les decía, la idea es que nuestros desarrolladores no se deben volver expertos en seguridad, deben ser personas conscientes y adultos responsables, deben entender que ellos deben tener esa accountability, esa responsabilidad de que las cosas queden bien hechas y que alguien va a estar verificando esa labor. Y lo deben hacer bien hecho y es por el beneficio de ellos mismos, porque si lo detectan y lo hacen bien desde el principio, no van a tener los problemas de cuando están en producción y tienen la presión del universo para arreglar las cosas. El tema de adoptar el concepto de seguridad centrada en las personas, empoderar a las personas que hacen parte de nuestro equipo, nos va a permitir tener muchos más responsables que van a trabajar bien engranaditos y que nos van a poder llevar a tener ese producto desplegado de manera frecuente y consistente y con la calidad que queremos. Aceptemos la mentalidad de confiar y verificar. Da trabajo y digamos que llevamos un tiempo en muchas empresas trabajando de forma distinta, pero igual que nos pasó con este tema del teletrabajo, nos vimos obligados a tener que confiar en que las personas hagan la tarea desde su casa y luego lo que hacemos es verificar que se cumplan los objetivos. Es un poco similar lo que estamos buscando con este otro tema.
La idea es que las plataformas que utilicemos ya no es opcional que expongan sus funcionalidades mediante APIs. Lo deben hacer de manera segura y deben cumplir con las características empresariales de las organizaciones del tipo de las que ustedes hacen parte, pero que se está volviendo un requisito para que yo pueda poder incorporar, Virgen Santísima, para que yo pueda incorporar esos controles dentro del ciclo que estoy creando de manera automática y ágil. Utilizar herramientas que estén comprobadas, herramientas de control de versiones que sean muy sólidas y que me permitan tener esa posibilidad de hacer las verificaciones que requiera, y no solo se debe aplicar para el código fuente de lo que voy a desplegar, sino para todos los scripts y plantillas, incluso de máquinas virtuales, si es que llego a utilizarlo, que yo tenga la posibilidad de verificarlo todo desde el punto de vista código, y ahí va a requerir un esfuerzo también de los equipos de seguridad de información, que en muchos casos se alejaron del código porque veían las cosas a otro nivel, más de infra, más de red, van a tener que acercarse de nuevo a esto, y es lo que nos va a llevar a encontrarnos en la mitad para que podamos lograr el objetivo. Adoptar la mentalidad de infraestructura inmutable en producción. Eso es importantísimo porque nos va a dar mucho esa tranquilidad de que ya hemos revisado y que incluso dentro de las pruebas no nos va a suceder que es que, claro, es que en ambiente de Cuba funciona porque ese no tiene seguridad, no tiene firewall, no utiliza gateways, entonces es completamente distinto a mi entorno de producción. Va a permitirnos que sean mucho más parecidos los ambientes y que yo vaya tranquilo con lo que voy promoviendo en cada una de las etapas de mis productos. Conclusiones finales. El objetivo es lograr a la final que esos controles de seguridad se apliquen de forma automática y transparente a lo largo del desarrollo, desde el momento en el que se inicia el desarrollo, que nos permite hacer ese desarrollo rápido, pero pudiendo incorporar los puntos de control que son necesarios en un entorno empresarial como en los que nosotros trabajamos. Utilizar herramientas y procesos de seguridad estándar no funcionará. O sea, el método que traíamos antes, esos otros puntos de control, la semana que podía tomarnos hacer la revisión estática de código, y qué pena con ustedes que he utilizado como caballito de batalla a la pobre estática, pero ya no tengo esa semana y las 2 semanas que tenían para responderme las vulnerabilidades. Y la idea es que esos esquemas nos van cambiando y ya vamos a involucrar otras cosas, vamos a involucrar la infraestructura. Tenemos que cambiar esas herramientas y procesos que vamos a utilizar para controlar este tipo de desarrollos. La entrega de servicios seguros comienza en el desarrollo, lo hemos hablado varias veces. Y de nuevo que los programas de DevSecOps, más efectivos comienzan en los primeros puntos del proceso de desarrollo y siguen a lo largo de todo su ciclo de vida. No es tampoco ahora que le voy a votar todo al desarrollador, debe acompañarse a lo largo de todo el ciclo de vida. Pensé que no iba a alcanzar, señores, nos quedan 3 minutos. En la medida en la que tengan preguntas y si las puedo responder acá, y si no, nos las llevamos de tarea para que alguno de los especialistas pueda ayudarnos con esas respuestas. Voy a aprovechar para abrir el chat por acá y de momento no veo preguntas. Pueden levantar la mano para abrirles el micrófono si lo consideran conveniente. Les pido disculpas por haberme extendido un poquitín de más. John Telles. Sí, tenemos Nos una está pregunta levantando la de John mano. Telles. Voy a reiniciarle el audio para que John pueda hacerte la pregunta. Vale, tú reinicias el audio. Igual, John, creo que tienes que darle al botoncito de sonido para que se habilite. Sí, Aló, buenas tardes. Buenas tardes, John. Qué bueno verlo por acá. Hola, Carlos. ¿Cómo va estás? todo? Muy bien, muchas gracias. Señor, cuéntame, no Aquí me va a cortar, por escuchándote favor. atento. Señor. No. Cuéntamelo Mira, todo. en DevSecOps, pues es clarísimo que en DevOps el tema del análisis de código estático, pues hace parte de, o es un primer escalón de todos esos miles de escalones que hay en DevSecOps. Sí. Dentro de esos, dentro de todas esas actividades que debe haber en el SEC, ¿sí? Ya enfocado solamente en la parte de seguridad. ¿Cuál es esa lista o esa gran lista que debemos, o que una organización debe
acompañar pues para poder llegar a un DevSecOps. ¿Qué más de cosas debería hacer? No sé, Hemos por visto ejemplo, cosas, análisis de... te entiendo, para completar el tema que no es puro SaaS, y efectivamente aquí no puedo quedarme solo en ese pedacito. ¿Qué otros me completan? Sí, esos escaneos de seguridad que debo hacer periódicamente. Digamos que ahí, además, el tema de SaaS me permiten hacerlo cierto tipo de lenguajes, pero también tengo otros temas como el IAS, el Interactive. O sea, lo mismo, el Interactive Application Security Testing. Tengo ese otro tipo de herramientas que son ligeramente distintas, pero por ejemplo, de plano, lo que les decía, para hacer la revisión de código, la idea es que yo lo pueda hacer automático y que me dé unos tiempos de respuesta que sean suficientes como para que yo tenga el dato prontico. Pero lo mismo, igual voy a desplegar cosas en producción y voy a tener que hacer mis análisis dinámicos, ¿sí? Y entonces se va complementando y el tema de Interactive, eh, que de nuevo es dependiendo de lo que esté desarrollando y ahí hay un poquito de cosas que hay que ver qué cosas aplican porque también tenemos que tener en cuenta que no todas las puntillas se clavan con el mismo martillo. Tenemos que empezar a entender qué cosas son las que queremos lograr y cuáles son las que aplican, pero las herramientas mismas de las que antes eran tradicionales de revisiones estáticas de código han ido moviéndose. Incluso tenemos una oferta que casi todas ahora nos están ofreciendo en la nube y empieza de nuevo ahí a cambiarnos un poquito el paradigma. Ya no, o sea, mi código que era lo más sagrado y yo no lo dejaba salir y solo lo revisaba on-premise. En muchos casos ya hemos visto entidades de sectores que tradicionalmente han sido muy cuidadosos como el financiero, que incluso ya están dispuestos a llevarlo a la nube para que la verificación se haga ya. Por supuesto, tenemos que validar que esos proveedores nos ofrezcan las características de seguridad y de responsabilidad sobre uno de nuestros activos principales, pero que me van completando un abanico de herramientas. Temas como, por ejemplo, de lo que no hablé en esos de revisión. La revisión estática ya, yo lo que quiero no es esperarme hasta que se ejecute la de la herramienta, sino que ya existen ese tipo de, lo que parecen como esos correctores de ortografía de Word, que yo puedo instalarlo en el IDE del desarrollador y le va verificando en la medida en la que escribe código, de una le va sacando el nivel de riesgo que puede tener esa sentencia o ese fragmento de código que acaba de escribir y posiblemente incluso hacerle recomendaciones sobre mejores prácticas. Entonces, si lo ves desde el puesto del desarrollador hasta lo que estoy trabajando en nube, todo puede ir complementándose y la idea es que parte de nuestra tarea es estar enterándonos de esas alternativas y brindándoles esas alternativas, en el caso de nosotros, a nuestros clientes, para que decidan qué es lo que les resulta mejor y qué es más costo efectivo. Porque hay un montón de jugueticos que uno quisiera comprar, pero como todo, pues cuesta una platica. Entonces, ¿en dónde pongo esa platica que con una inversión no tan grande me representa el mayor beneficio en cuanto a agilidad, en cuanto a seguridad, etcétera, para que me lleve a feliz término? No sé si contesté, John. Igual si quieres, luego me echo un correíto y nos sentamos y hablamos un poquito más. Y como les comentaba con algunos de los especialistas, me están regañando porque me pasé de la hora. Me pasa con frecuencia, les pido muchas disculpas. Les quiero agradecer a todos el habernos acompañado. Espero haberle contestado a Johnny. Si no, me jala la oreja si quieres una llamadita o algo. Y si tienen alguna otra pregunta, por favor, por correo electrónico nos pueden estar contactando. Muchos de ustedes creo que tienen mi correo, y si no, carlos.mateus@itac.co, y está nuestra opción de info@itac.co. Por supuesto, el contacto principal y en el que, digamos que aquí este es un equipo de personas. Voy a dejar por último una rápida referencia a los documentos que utilizamos para armar esta presentación y que pueden llegar a serles útil. Eh, Felipe, no sé si algo más tenemos que agregar o damos por concluida la sesión con esto. No, muchas gracias a todos por su participación. En pantalla está el correo electrónico tanto de Carlos como el de Info por si ustedes desean profundizar un poco en estos temas o si realmente queremos que charlamos un poco sobre ese tema o de pronto ahondar en otros temas que se tocaron brevemente como el desarrollo seguro o DevOps. De antemano, pues espero estar con ustedes en una próxima oportunidad y les agradezco mucho su participación. A todos muchísimas gracias. Feliz tarde.